Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a continuar con lo que habíamos comenzado la clase anterior, que eran las propiedades dentro de las clases, enumeraciones o estructuras, y en este caso vamos a estar viendo lo que son los métodos, o como vamos a ver que es básicamente lo mismo, funciones, que es un tema que ya vimos pero de manera independiente, dentro de lo que son clases, enumeraciones y estructuras. Cuando hablemos de métodos vamos a hacer referencia a funciones asociadas a este tipo de agrupaciones como ser las clases, las estructuras o las enumeraciones. Con lo cual no vamos a ver mucha variación con lo que son las propiedades. Recordemos que las propiedades eran básicamente variables o constantes con el agregado de que podemos agregar observadores a lo que eran las constantes y las variables, con la posibilidad de crear propiedades computadas, es decir, que se calculaban en tiempo de ejecución y no se almacenaban en sí. En el caso de los métodos no es tan complicado, de hecho es bastante simple, y si entendimos el tema de las propiedades, el tema de los métodos no va a ser mucho más lejos, de hecho son muy pocas las adaptaciones que hay que hacer. Así que comencemos, no sin antes hacer referencia a los dos tipos de métodos con los que vamos a contar. Vamos a tener los métodos de instancia, es decir, que cada instancia va a tener su propio método, y los métodos de clase o los métodos de tipo, que es lo que estuvimos viendo anteriormente cuando habíamos visto el tema de propiedades de instancia y el tema de propiedades de tipo. Las propiedades de tipo eran para todo exactamente lo mismo, mientras que, por ejemplo, una propiedad podía valer 5 en una instancia y en otra instancia podía valer 10. Y en el caso de los métodos, bueno, podemos definir métodos que son válidos solamente en una instancia, y hay métodos que van a ser válidos, por ejemplo, para cualquier elemento que ya incluso no sea una instancia. Vamos a ver cuál es la ventaja de cada uno, ya se darán una idea, así que comencemos con lo que son los métodos de instancia. Para eso vamos a crear una clase, que vamos a llamarla contador. Abrimos y cerramos llave, y dentro de esto lo que vamos a hacer es en principio definir lo que es una variable que llamamos cont, que va a reflejar nuestro contador, que va a ser de tipo entero y en principio va a ser igual a 0. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a crear lo que es uno de estos métodos de instancia, es decir, una función. Y esta función, ¿cómo la vamos a hacer? Tal cual lo hacíamos hasta ahora. Hasta ahora, ¿cómo creamos una función? Escribimos la palabra clave func, el nombre de la función, en este caso vamos a llamar incrementar. Abrimos paréntesis, depende si vamos a tomar argumento, en este caso no vamos a tomar argumento. Y vamos a devolver lo que es nada en este caso, porque solamente queremos incrementar el contador. Entonces abrimos y cerramos llaves, y dentro de las llaves vamos a hacer que la función haga algo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer cont más igual 1, es decir, vamos a incrementar en 1 la variable cont, que recordemos que era una variable de tipo entero. Después vamos a hacer otra función, func, que vamos a llamar incrementar. Abrimos paréntesis, y en este caso sí vamos a tomar, y vamos a poner la palabra por, y vamos a poner, por ejemplo, cantidad. Es decir, ponemos con el doble etiquetado, una la etiqueta externa y otra la etiqueta interna. La etiqueta externa es por, y la etiqueta interna va a ser cantidad. Ponemos que va a ser de tipo entero. Esto, al igual que lo anterior, no va a devolver nada, así que cerramos el paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y dentro de esto lo que vamos a hacer es cont más igual, pero en vez de poner más igual 1, porque antes incrementamos de a 1, vamos a incrementar por la cantidad, es decir, cont más igual cantidad. Hasta ahora no hicimos muchas cosas raras, salvo poner lo que era una función dentro de una clase. Y ahora vamos a crear una tercera función, func, la cual vamos a llamar en este caso reiniciar. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, y dentro de la llave vamos a poner cont es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Y vamos a ponerlo en comentario. En principio, creamos la clase contador. Después, creamos una variable que va a llevar el conteo. Hicimos una función que incrementa el contador en 1. Después hicimos una función que incrementa el contador en una cantidad indicada. Y finalmente lo que fue, o mejor, y finalmente
hicimos una función que reinicia el contador. Bien. Vamos a agregar una función extra que hasta ahora no definimos, la cual va a ser imprime contador. ¿Y cómo va a funcionar esta función? Vamos a poner func, va a ser bastante simple, vamos a llamarla imprimir, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, y dentro de la llave vamos a escribir print, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de esto vamos a poner un string que diga el contador vale, y el operador de interpolación, y vamos a poner que dentro del operador de interpolación cont, es decir, el operador vale cont, con lo cual vamos a imprimir cuánto va el contador. Entonces hasta ahora creamos una clase, la cual va a tener un contador interno, va a ser una variable de tipo entero que llamamos cont. Vamos a tener una función que incrementa en 1, una función que incrementa en cantidad, una función que reinicia el contador y finalmente vamos a tener una función que imprime. Entonces vamos a crear por ejemplo una constante let que la vamos a llamar c es igual a contador, abrimos y cerramos paréntesis, con lo cual estamos creando una instancia del contador. Y ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, c.imprimir. Esa va a ser una línea, con lo cual estamos diciendo que dentro de c, y c recordemos que era una instancia de un contador, vamos a acceder a la instancia y queremos que imprima o que llames a la función imprimir, como nosotros anteriormente llamamos una función por el nombre, los paréntesis y los argumentos. En este caso, como no toman nada, no necesitamos poner nada, pero en este caso, para llamar a una función de instancia, lo único que tenemos que hacer es poner el nombre de la clase, en este caso c, que está guardado, mejor dicho, la variable en la cual está guardado, que es c, punto, con la anotación punto, y dentro de eso vamos a acceder a lo que es imprimir. ¿Cómo podemos entender la anotación punto? Pensemos que cuando decimos c, estamos hablando de un contador, según como lo definimos en la variable. Entonces, contador, ¿qué es lo que tiene adentro? Estas cosas. Ahora, cuando ponemos el punto, estamos diciendo, vamos a acceder a algo que está dentro del contador. ¿Qué tenemos? Una variable, una función que se llama incrementar, otra función que se llama incrementar, una función que se llama reiniciar y una función que se llama imprimir. Cuando ponemos c.imprimir estamos llamando a la función que es imprimir. Entonces, después de dar a lo que es imprimir, vamos a hacer por ejemplo c.incrementar, después vamos a hacer c.imprimir, después hacemos c.incrementar por, y vamos a poner que incremente por ejemplo por 3. Vamos a poner c.imprimir, vamos a hacer una impresión siempre entre medio de cada cosa. Y vamos a hacer ahora c.reiniciar y después c.imprimir de nuevo. Recordemos que no es solamente poner imprimir, es poner abrir y cerrar los paréntesis, como llamar una función normal, pero esta función va a estar dentro de la clase. Es decir, c.imprimir, abrimos y cerramos paréntesis, c.incrementar, abrimos y cerramos paréntesis, c.imprimir, abrimos y cerramos paréntesis, c.incrementar, abrimos paréntesis, por 2.3, cerramos paréntesis, c.imprimir nuevamente, así lo mismo con reiniciar y con imprimir. Entonces con esto vamos a ver lo que nos da como resultado si lo corremos. Y dice, el operador vale 0, el operador vale 1, el contador vale 4 y el contador vale 0. Veamos lo que hicimos. Primero creamos una instancia en la línea 31, bien. ¿Todo bien? Hasta ahí no tendría que hacer nada. Después imprimimos, el contador por defecto es 0, perfecto. El contador vale 0. Después incrementamos, al incrementar lo que hacía era sumar a 1 el contador, 0 más 1 es 1, perfecto. El contador vale 1. Después lo que hicimos fue incrementar por 3, es decir, al contador que hasta ahora valía 1, le sumamos 3, nos da 4, perfecto. Y finalmente lo que hicimos fue reiniciar el contador e imprimimos el resultado y nos da el contador vale 0 nuevamente. Y con esto podemos ver que es muy similar a cómo llamamos a funciones y cómo accedíamos a las propiedades dentro de las clases o estructuras. Esto funciona tal cual en estructuras y en enumeración, así que con esto ya se puede entender cómo funciona el asunto. Ahora bien, con esto vimos cómo es el trabajo con las funciones y hasta ahí todo bien, pero por ejemplo cuando vimos en el episodio anterior lo que eran las propiedades, hay una propiedad que no la vimos y es una propiedad en particular que pertenece a las instancias. Es una propiedad especial, por así decirlo, la cual está en todas las instancias de lo que son clases, enumeraciones y structs, y hacen referencia a la misma instancia. Es decir, por ejemplo, acá dentro de lo que era la clase contador tenemos una variable cont, lo cual representa una propiedad almacenada. Hasta ahí vamos todo bien.
Entonces tenemos esta propiedad almacenada, pero es una propiedad que se llama cont. Por ejemplo, hay otra propiedad que viene implícita, la cual nosotros no la ponemos normalmente. Por ejemplo, acá ponemos cont más igual a cantidad, pero hay una forma más correcta de trabajar, la cual utiliza esta propiedad que hace referencia a el elemento, algún elemento de la instancia. Por ejemplo, si tuviésemos una función o una propiedad que no pertenecen a la instancia, son, por ejemplo, propiedades de tipo, o sea, que representan a toda la clase y no a una instancia en particular, en ese caso no podemos hacer referencia a eso con la referencia a lo que es la instancia, porque las instancias no hacen referencia a todo, sino a una instancia, a una copia nomás. Así que para reflejar eso vamos a borrar todo. Borramos todo lo que creamos hasta ahora. Y vamos a crear una estructura. Vamos a crear la típica estructura con la que venimos trabajando ya hace tiempo, que es struct. Abrimos y cerramos llaves, y dentro de las llaves vamos a empezar a trabajar. Con lo cual, si recordamos un poco, había una variable var x int, en principio vale 0. A ver, una variable i int, que en principio también vale 0. Y con esto ya tendríamos lo que son los elementos base, por decir así. Ahora vamos a definir lo que es una función dentro de punto, que hasta ahora no habíamos definido funciones dentro de estructuras. Recordemos que la sintaxis es similar a la creación de una función y es similar a, o básicamente lo mismo que poner una función dentro de la clase. Y acá lo que vamos a poner, por ejemplo, la función func está a la derecha de, abrimos paréntesis, x int, con lo cual decimos que vamos a tomar un elemento de tipo entero que vamos a llamar x temporalmente. Abrimos, mejor dicho, cerramos el paréntesis, ponemos la flecha de retorno y en el retorno vamos a poner que devuelva bool. Abrimos y cerramos llaves y ahora vamos a hacer que la función nos diga si un elemento que le estamos pasando está a la derecha del punto actual. ¿Cómo hacemos esto? En este caso lo hacemos con respecto a lo que es el eje X. Entonces tenemos que poner return X es mayor que X. Ahora bien, notemos un problema. Y es bastante grave el problema. Te decimos que está a la derecha de, devuelve un booleano y toma un entero. Ahora, estamos hablando de X. ¿A cuál X nos estamos haciendo referencia acá? ¿Al X que le estamos pasando como argumento de la función? ¿O al X que es elemento de la estructura punto? En este caso no podemos decir, es una ambigüedad. Con lo cual te va a tomar como que lo que es el elemento que toma de la función y no de la estructura. Y nosotros quisiéramos decir que si el primer X, que es el elemento del punto de la coordenada con respecto a X, es mayor que el X que le estamos pasando. ¿Cómo solucionamos esta ambigüedad? Acá es donde vamos a utilizar la palabra clave que le dijimos. Nosotros dijimos que la primera X es la que queríamos decir que era el elemento de la estructura y no lo que le pasamos como argumento a la función. Para hacerlo escribimos la palabra clave self, punto, y en este caso la X. Entonces con esto estamos haciendo return self.x mayor a X. El return ya sabemos lo que es para devolver un valor. Self.x hace referencia al elemento X de la instancia del punto, en este caso. El elemento X de la instancia del punto es la variable que definimos en la línea 4, que es var x int igual a 0. Y a eso estamos en referencia cuando ponemos self, es decir, al elemento de la estructura en este caso. Si una clase al elemento de la clase y si una enumeración al elemento actual de la enumeración. Y es mayor a x, y este x hace referencia a la x que estamos tomando como argumento de la función. Hasta ahí vamos todo bien. Entonces, vamos ahora a crear lo que es una instancia del punto. Ponemos var punto 1 es igual a punto. Abrimos y cerramos paréntesis, con esto estamos creando una instancia. Y ahora, por ejemplo, vamos a poner let b larga, en este caso b, como le quieren llamar, es igual a punto 1. Y recordemos que para acceder a un método teníamos que poner el punto, o sea, es decir, el símbolo punto. Y ya Xcode nos está sugiriendo que podemos acceder a lo que es el entero x, al entero y, o a una función que devuelve un booleano y toma un entero que se llama está a la derecha de. En este caso queremos llamar a la función, entonces ponemos está a la derecha de, abrimos paréntesis, x dos puntos. Por ejemplo, está a la derecha de 5, cerramos paréntesis.
Y ahora vamos a hacer print. ¿Y qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir B. Le damos a correr. Y nos da como resultado falso. Sí, ¿por qué pasa esto? Veamos que el punto 1 está en el 0, 0. Entonces, si está en el 0, 0, está en una posición. Ahora nosotros decimos si está a la derecha de 5. 5 está más a la derecha. Con lo cual el 0, 0 está a la izquierda. Con lo cual no está a la derecha de. Ahora si por ejemplo ponemos punto 1, punto, está a la derecha de. Y si ponemos x es igual a, por así decirlo, menos 1. Y le damos a correr. Nos da como resultado true. ¿Por qué? Porque el menos 1 es un elemento negativo. El punto en nuestro caso, en lo que respecta a la coordenada con respecto a x, está en 0, que es más a la derecha. Con lo cual tenemos el punto menos 1 y más a la derecha el punto 0. Con lo cual el punto en cuestión, es decir, punto 1, sí está a la derecha de la coordenada menos 1. En este caso estamos haciendo la comprobación con lo que es respecto al eje X. Podemos definir una función que sea está a la derecha de y dos puntos, con lo cual estaríamos diciendo comparamos con respecto al eje Y. O podríamos tomar otro punto y decir, bueno, comparamos las dos cosas y esas cosas, pero la idea de llevarse de acá es la propiedad self, con lo cual estamos diciendo hacemos referencia a un elemento de la instancia. En este caso, cuando ponemos self.x hacemos referencia al elemento x de la instancia, y cuando no se lo ponemos hacemos referencia a lo que estamos llamando con la función. Con esto estamos desambiguando, porque si no diríamos si x es mayor que x, x nunca va a ser mayor que x, porque estamos haciendo referencia a lo mismo que lo que nos está dando la función, lo cual no nos sirve de nada. Con el self nos aseguramos que estamos haciendo referencia a un elemento. Podríamos hacerlo, por ejemplo, con hacer un self de una función, exactamente lo mismo. Cuando ponemos self punto, es lo mismo que decir estamos acá fuera, cuando ya estamos fuera de lo que es la definición de la estructura punto. Y vemos que ponemos, por ejemplo, ponemos b es igual a punto 1 punto está a la derecha de, y en vez de eso podríamos poner self punto está a la derecha de, pero eso se hace solamente dentro de lo que es la definición de punto de la estructura. Ya cuando estamos fuera no podemos hacer eso y tenemos que poner sobre qué estamos haciendo referencia, porque si no internamente se puede hacer. Así que ya con esto tenemos lo que es una propiedad interna, por así decirlo, con la cual vamos a hacer referencia a elementos de la misma instancia. Ahora bien, vamos a borrar lo que es la ejecución del código, dejamos lo que es el punto y le vamos a hacer un agregado de una función, pues con esta función quiero que veamos otra cosa. Vamos a escribir en principio la palabra clave func, mover por, abrimos paréntesis, ponemos x, dos puntos de tipo entero, coma, y dos puntos de tipo entero, cerramos paréntesis, abrimos llaves y cerramos llaves, y dentro de esto lo que vamos a hacer es el mover por, que sería en inglés por ejemplo move by. Lo que queremos reflejar es, queremos mover el punto actual, es decir la instancia actual, tantos elementos por x para un lado y tantos elementos por y para el otro. ¿Cómo hacemos eso? Es algo tan simple como escribir self.x más igual x y self.y más igual a y. Con lo cual estamos queriendo decir que self.x, es decir, al elemento x le sumamos x y al elemento y le sumamos el y que le pasamos a la función. Pero vemos que acá ya Xcode nos está marcando que hay un error. ¿Por qué no podríamos hacer esto? Estamos queriendo modificar un elemento de una instancia. Sí y no a la vez. Recordemos que por ejemplo las estructuras y las enumeraciones son referenciados por valores. Es decir, los valores se copian. Mientras tanto una clase se puede hacer esto sin hacer ninguna modificación porque son por instancia. Recordemos que cuando hacemos una modificación dentro de un struct, se va a crear un nuevo struct básicamente, con la modificación aplicada. ¿Cómo lo solucionaríamos? Antes de definir la función que ponemos func mover por, ponemos lo que es la palabra clave mutation. Es decir, es mutable. Si le agregamos eso, vemos que ya no nos tira el problema. Nos deshacemos de ese error. Y hay una cosa bastante curiosa. Cuando ponemos la palabra clave mutating, lo que estamos queriendo decir es que cuando nosotros hagamos una modificación dentro de esta función, no vamos a crear una copia del punto. Es decir, no creamos una copia con la modificación, sino que modificamos esto. Recordando que los structs son por copia, no lo va a copiar, lo va a modificar.
algo similar que podríamos hacer dentro de una clase sin el mutating. En una clase no es necesario esto porque una clase es justamente por referencia. Con lo cual, si agregamos la palabra clave mutating, que sería mutating, si lo queremos leer de manera medio bruta, o mutating, también vale. Podemos hacer que algo de este tipo podemos hacer de que en un struct que tendría que ser copiado, en realidad se modifique sin que se haga una copia. Vamos a hacer que esto funcione. Vamos a crear, por ejemplo, una variable a que va a ser igual a punto, abrimos y cerramos paréntesis, con lo cual estamos diciendo que creamos una instancia del punto. Y ahora vamos a decir que a punto mover por, abrimos paréntesis, x 2 puntos, por ejemplo vamos a mover por 3, y 2 puntos, y vamos a mover por 5, cerramos paréntesis. Y ahora vamos a hacer un print y vamos a imprimir el string que diga x es igual a x es igual a operador de interpolación, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro del operador de interpolación ponemos lo que es a.x y después ponemos un guión para separar esto y quede más lindo visualmente, y 2 puntos o i es igual a operador de interpolación y ponemos a.i. Entonces si le damos a correr a esto, nos da que x es igual a 3 e y es igual a 5. Recordemos que cuando arrancamos con el punto y declaramos la variable a que almacena el punto va a ser 0, 0. Después movemos por en x, lo movemos 3 veces, es decir, nos da x es igual a 3, 0 más 3 es 3. Y 0 más 5 es 5, que es lo que corresponde al eje y. Con lo cual estamos haciendo una modificación en struct sin hacerla externamente, es decir, lo hacemos dentro de una función. Pero eso es importante, que si trabajamos con un struct o trabajamos con lo que es una enumeración, vamos a tener que poner la palabra clave mutating antes de la función. Ahora vamos a llevar esto a lo que es un ejemplo con enumeraciones, porque hasta ahora sí entendemos cómo modificar cosas dentro de un struct, pero cómo modificamos algo dentro de una enumeración. Borramos todo y vamos a crear, por ejemplo, una enumeración. Ponemos enum y vamos a llamarla interruptor 3 estados, abrimos y cerramos lo que son las llaves y ponemos, por ejemplo, los 3 estados posibles. Esto va a representar un interruptor que tiene 3 estados. El primer estado es case, y vamos a poner el primer caso, por ejemplo, apagado. Case, el segundo caso le vamos a poner, por ejemplo, baja potencia, y el tercer caso ponemos case y ponemos alta potencia. Bien, entonces creamos una enumeración que puede tener 3 estados posibles, que es apagado, baja potencia y alta potencia. Y ahora vamos a hacer una función que nos permite hacer una modificación similar a lo que hemos hecho recientemente en el struct. Entonces creamos una función, ponemos func. Pero recordemos que como vamos a hacer una modificación antes del func, ponemos la palabra clave mutating. Entonces quedaría mutating func. Ponemos ahora el nombre, por ejemplo, de siguiente estado. La función no va a tomar nada y no va a devolver nada. Así que simplemente abrimos y cerramos llaves y acá vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que, por ejemplo, si está apagado, el interruptor pase a la posición de baja potencia. Si está en baja potencia, pase a alta potencia. Y si está en alta potencia, se apague. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos un switch. Escribimos switch. ¿Switch sobre qué? Vamos a querer hacer switch sobre el estado actual del interruptor. ¿Cuál es el estado actual del interruptor si no estamos tomando argumento? Recordemos que esto lo estamos definiendo dentro de la enumeración. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer referencia a un elemento dentro de una instancia? Escribimos self. Abrimos y cerramos llaves. Y dentro de esto vamos a empezar a hacer el análisis por casos. Entonces ponemos case punto apagado. Para decir, bueno, ¿qué hacemos en el caso de que sea apagado? Ponemos 2 puntos. Para decir, esto es lo que vamos a hacer. Y vamos a poner que self sea igual a punto, por ejemplo, baja potencia. Ahora hacemos el segundo caso. Case punto baja potencia, 2 puntos, self es igual a punto alta potencia. Después ponemos otro caso más, que es el último, es case punto alta potencia, 2 puntos, self es igual a punto
apagado. ¿Qué es lo que acabamos de hacer acá? Creamos una función que se llama siguiente estado, la cual va a fijarse cuál es el estado actual del interruptor, es decir, hace un switch sobre self, es decir, un switch sobre el estado actual, y en caso de encontrarse apagado, hace que self, es decir, lo que hace referencia a la instancia actual, sea igual a baja potencia. En caso de que sea baja potencia, hace que se iguale a alta potencia, y en caso de ser alta potencia, hace que se iguale a apagado. Vamos a crear una variable después de esto, o sea, después de la enumeración. Var, por ejemplo, estado es igual, o mejor dicho, es de tipo interruptor 3 estados y va a ser igual a, por ejemplo, punto apagado. Hasta ahí no vemos nada raro. Creamos una variable que se llama estado, que va a ser de tipo interruptor de 3 estados y guarda el estado apagado. Entonces ahora si hacemos print estado y le damos a correr, nos dice apagado. Hasta ahí vamos todo bien. Entonces después de ese print vamos a hacer que estado, y cómo accedíamos al método de siguiente estado, ponemos punto siguiente estado, abrimos y cerramos paréntesis para decir que estamos llamando a la función, y vamos a hacer nuevamente un print, y dentro del print que vamos a imprimir estado nuevamente, le damos a correr. Entonces quedaría, en principio dice apagado y después dice baja potencia, que es lo que vale. Perfecto. ¿Qué pasa si ahora creamos otro estado punto siguiente estado? Abrimos y cerramos paréntesis y en una nueva línea ponemos print nuevamente estado. Esto si le damos a correr nos dice que tenemos apagado, baja potencia y alta potencia. Volvemos a poner las dos últimas líneas, en este caso las voy a copiar para no tener que repetir. Le damos a correr nuevamente. Dice apagado, baja potencia, alta potencia y nuevamente pasa apagado. Y eso es bastante simple de hacer. Vemos qué es lo que nos da y cómo podemos hacer referencia a elementos internos dentro de, por ejemplo, una enumeración. ¿En una clase podemos hacer exactamente lo mismo? Sí, tranquilamente. De hecho, se lo hace bastante. Acá, como estamos haciendo una modificación dentro de una enumeración, y recordemos que las enumeraciones eran por copiado, tenemos que poner la palabra clave mutating antes de poner func. En el caso de la clase no es necesario. Entonces hacemos un switch. ¿Sobre qué? Sobre el estado actual. ¿Cuál es el estado actual? Una enumeración solamente tiene un valor, no tiene nada más, no tiene variable ni nada de eso. Entonces, ¿cómo hacemos referencia a eso? Ponemos switch sobre self, es decir, sobre lo que tengo ahora. Y después, sobre lo que tengo ahora, bueno, hago un análisis por caso, si está apagado, baja potencia o alta potencia, y pongo el estado correspondiente. Una cosa de notar. Para hacer estas cosas de una función mutating, no hay problema. Pero cuando vamos a querer trabajar con una función mutating, hay que asegurarse que lo estamos guardando en una variable, no en una constante. Porque si estado fuese, por ejemplo, una constante, esto nos daría un error de compilación o un error de ejecución, porque nos estaría diciendo que estamos queriendo hacer un cambio sobre algo que es fijo, algo que es de tipo de copiado y no lo podemos modificar. En cambio, en algo que trabaja por referencia no tenemos ese problema. Así que borramos todo esto y pasamos a lo que es el siguiente ejemplo. Vamos a ver ahora lo que son los métodos de tipo o los métodos de clase, también como se los conocen, que son básicamente lo que hacen las propiedades, es decir, cuando hacemos referencia a una instancia, cuando hacemos referencia a todas las instancias, o mejor dicho, al elemento como tal. En el caso de los métodos es exactamente igual, tenemos métodos de instancia como fue lo que vimos hasta ahora, que solamente vamos a poder llamarlos dentro de una instancia, y vamos a tener los métodos que son de tipo de clase, que solamente vamos a poder llamarlo cuando hacemos referencia al tipo, no a una instancia. Para eso vamos a crear lo que es un struct, que vamos a llamar nivel. Abrimos y cerramos llave, y dentro de esto vamos a empezar a trabajar. Creamos una variable de tipo que sería static var y ponemos máximo nivel desbloqueado, y va a ser de tipo entero y va a valer en este caso 1. Después creamos lo que es una variable que se va a llamar nivel actual y va a ser igual a 1. Y ahora vamos a crear lo que son las funciones. Vamos a crear una función también de clase, con lo cual vamos a poner static func para decir que va a ser una función de esta clase.
static func y la vamos a llamar desbloquear. Abrimos paréntesis, ponemos un guión bajo para decir que el parámetro no le vamos a crear una etiqueta externa. Internamente le vamos a dar una etiqueta y cuál va a ser, vamos a poner un espacio y la etiqueta interna va a ser nivel. Y vamos a decir que nivel es de tipo entero, obviamente. Entonces abrimos y cerramos llave y hacemos una comprobación. If, en este caso, nivel es mayor que máximo nivel desbloqueado, en ese caso hacemos que máximo nivel desbloqueado sea igual a nivel. Es decir, básicamente hacemos la comprobación que si el nivel actual, el cual estamos diciendo que desbloqueamos, es mayor de que el máximo que habíamos desbloqueado, lo actualizamos. Vamos a crear ahora otra función, static func, y la vamos a llamar está desbloqueado. Vamos a abrir paréntesis, va a tomar un argumento, el cual la etiqueta externa no nos interesa, así que ponemos un guión bajo, espacio, ponemos como etiqueta interna nivel, va a ser de tipo entero, cerramos paréntesis y esta función sí va a devolver algo y va a devolver un booleano. Abrimos y cerramos llave y dentro de lo que es el cuerpo de la función ponemos return nivel es menor o igual que máximo nivel desbloqueado. Ahora vamos a crear una última función, la cual va a hacer una modificación sobre lo que es este tipo, así que ponemos mutating func y la vamos a llamar avanzar. Y avanzar va a tomar un argumento, entonces abrimos paréntesis, ponemos a, va a ser la etiqueta externa, espacio, ponemos nivel, va a ser la etiqueta interna, va a ser de tipo entero, cerramos el paréntesis, ponemos que retorne un booleano, abrimos y cerramos llaves y dentro del cuerpo de la función vamos a hacer en principio una comprobación. Ponemos if, en este caso, nivel, que era el nombre de la estructura, punto, está desbloqueado, abrimos paréntesis y dentro de esto ponemos nivel, es decir, para ver si el nivel que le estamos pasando está desbloqueado. Si está desbloqueado, abrimos y cerramos lo que son llaves, lo que vamos a hacer es que nivel actual va a ser igual a nivel, con lo cual estaríamos actualizando el valor. Y retornaríamos, hacemos un return true, porque avanzó. Fuera del if, lo único que vamos a hacer es un return false. Podríamos hacer un else, return false, pero cuando estamos poniendo un return dentro del if, si entra el if, va a retornar, con lo cual nunca llegaría a ejecutárselo el else o a hacer la comprobación. Entonces podemos poner return false fuera de la comprobación. Si por ejemplo el if no se cumple, salta directamente a return false. ¿Esto qué es lo que haría este método? Intenta avanzar un nivel. Si está desbloqueado el nivel, va a avanzar y va a devolver true. Y en caso de que el nivel no esté desbloqueado, va a devolver false. Entonces el método es bastante simple, de hecho. Vamos a crear ahora una clase que va a utilizar la estructura que acabamos de crear. Class, ponemos jugador, es el nombre que le vamos a dar, abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto, por ejemplo, vamos a crear lo que es el seguidor de niveles o el contador de niveles. Así que creamos una variable que llamamos contador de niveles, que va a ser igual a nivel. Abrimos y cerramos paréntesis. Y ahora vamos a crear una función func, la cual vamos a llamar completar, la cual va a tomar un nivel. Entonces abrimos paréntesis, ponemos nivel, dos puntos de tipo entero, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Y dentro de esto lo que vamos a hacer es el trabajo que quisiéramos hacer. ¿Qué va a hacer? Vamos a poner nivel con la n mayúscula, con lo cual estamos haciendo referencia a la estructura nivel. Ponemos punto, desbloquear, abrimos paréntesis, ¿qué vamos a desbloquear? Nivel más 1, cerramos paréntesis, y después de esto lo que vamos a hacer es hacer referencia al contador de niveles, entonces escribimos contador de niveles punto, avanzar, abrimos paréntesis a dos puntos, y aquí vamos a avanzar también a nivel más 1, cerramos paréntesis. Y con esto acabamos de crear lo que es una clase que va a utilizar la estructura. Vemos que ya Xcode nos está marcando una advertencia. ¿Por qué nos marca una advertencia? Acá nos marca una advertencia porque en el caso de la función avanzar devuelve un booleano, pero no estamos haciendo nada con eso.
¿Cómo solucionamos este tipo de advertencias? Que no es un error, porque nosotros este código lo podríamos correr y no tendríamos problemas. Pero para que no nos moleste, lo que hacemos es, ante un valor que no vamos a necesitar, en principio, le ponemos o lo asignamos a lo que es un guión bajo. El guión bajo, recordemos que es básicamente decir nada. Entonces ponemos antes de contador de niveles punto avanzar, ponemos guión bajo es igual a contador de niveles punto avanzar y el resto. Con lo cual ya nos deja de advertir porque supuestamente lo está guardando en un lugar que ese lugar es nada. No nos interesa. Vemos que guardamos y nos sigue sin reportar ningún error. Y ahora es donde vamos a empezar a trabajar con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear, por ejemplo, una variable que vamos a llamar jugador1, que va a ser igual a jugador. Abrimos y cerramos paréntesis. Y por ejemplo vamos a hacer que jugador1 punto completar, abrimos paréntesis, nivel, y por ejemplo vamos a decir que complete el nivel 1. Con lo cual estaríamos diciendo completamos el nivel 1. Si ahora por ejemplo diéramos a imprimir, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro de imprimir pusiéramos la palabra nivel refiriéndonos al tipo punto máximo nivel desbloqueado, le damos a correr y vemos lo que nos da como resultado. Nos dice 2. El máximo nivel desbloqueado es 2. ¿Por qué? Porque completamos el nivel 1. Si por ejemplo pusiéramos, antes de imprimir, ponemos jugador 1 punto completar nivel, por ejemplo completamos ahora nivel 2, le damos a correr nuevamente y nos dice 3, es decir, el máximo nivel desbloqueado es 3, es decir, podemos jugar hasta el nivel 3. Asimismo, ¿cómo podemos saber en qué nivel está el jugador? Lo haríamos haciendo borramos el último print y ponemos print, lo que ponemos es jugador 1 punto, con eso vamos a acceder al contador de niveles punto, y en este caso nivel actual. Le damos a correr y vemos que nos dice 3, que es lo mismo que nos tendría que dar. Ahora, ¿qué pasa si antes de hacer esta impresión hacemos por ejemplo otro jugador? Creamos var jugador 2 es igual a jugador, es decir, creamos una nueva instancia, abrimos y cerramos paréntesis, y ahora hacemos por ejemplo que jugador 2 y ponemos punto completar y ponemos el nivel 1. Completó el nivel 1. ¿Qué pasa si imprimimos ahora el nivel actual, pero en vez de jugador 1, del jugador 2? Le damos a correr y vemos que nos dice 2. Pero si imprimimos también lo que es el logro del jugador 1, vemos que el jugador 2, el máximo nivel desbloqueado que tiene, o el nivel actual en el que está, es el 2, mientras que el jugador 1 está en nivel 3. Y acá vemos cómo jugamos con estas cosas. El ejemplo es un tanto complicado porque vamos a tener lo que son estructuras y clases juntas. Estamos viendo que tenemos por ejemplo el mutating, que es lo que incorporamos hoy, del cómo modificar cosas dentro de un struct. Estamos viendo esto que ya lo habíamos visto antes, pero igual lo repito, cuando queremos asignar algo que no nos sirve lo ponemos con un guión bajo. Swift no, por cuestiones de optimización, no quiere que generemos valores que no vamos a usar. O mejor dicho, podemos aprovechar el funcionamiento de una función, pero no quiere que dejemos valores sin guardar. En caso de no ser necesario, ¿qué hacemos? Lo guardamos en un guión bajo, es decir, lo guardamos en un espacio que va a ir a la basura. A nosotros no nos interesa ese espacio. Pero acá vemos cómo mezclamos todo lo que es variable, constante, propiedades, lo que son estructuras, clases, lo que estuvimos viendo hoy de métodos y todas estas cosas hasta ahora. Vemos cómo jugamos con lo que son las referencias. Vemos que creamos una estructura que se encarga de desbloquear niveles. Entonces vamos a leer un poco la estructura, que es lo que hacía. Teníamos una variable estática, es decir, una variable de tipo, la cual se llama máximo nivel desbloqueado, que va a almacenar, es como un contador global. Vamos a tener un nivel actual, que es justamente el nivel de cada jugador. Después vamos a tener una función estática, es decir, una función que afecta
no una instancia, sino algo que no es de instancia, es decir, algo de clase o algo de tipo, lo cual va a desbloquear un nivel en caso de ser necesario, es decir, actualiza el contador de un nivel. Y uno diría, pero ¿qué pasa si yo llamo a desbloquear 50, aunque no haya jugado? ¿Va a valer 50 el máximo nivel desbloqueado? Sí, va a valer 50. No es la idea que lo hagamos. La idea es que sigamos el comportamiento. Es como, ponemos un programa que pida la entrada de un usuario y ponemos, dame un número del 1 al 10 y le ponemos -5. ¡Ah, soy inteligente! El programa se rompió y me borró medio disco rígido. El programa es una basura porque se rompe. No. El programa claramente te pidió un número del 1 al 10. Vos le pusiste un valor inválido y cuando le pones una entrada que no se esperaría, no podés pretender que funcione bien. El programa va a funcionar bien mientras que trabajes como fue diseñado o para lo que fue diseñado. Dale algo abajo lo que no fue diseñado y puede fallar. Y ese fallo puede llevar a cosas catastróficas. Como ya les digo, borrar medio disco rígido. Medio mal programado está eso porque no le pone condiciones de seguridad, pero bueno, en caso de que el usuario no sea lo suficientemente precavido o no haya leído bien y pone un valor que no corresponde, bueno, le aviso que va a perder medio disco rígido de información y no es muy agradable. Después creamos otra función, también estática, es decir, que afecta al tipo, que se dice si está desbloqueado y lo único que hace es una conversión de si el nivel que nosotros le pasamos es menor o igual al máximo nivel desbloqueado. Y después creamos una función que sí va a afectar a lo que es una instancia y que va a hacer, lo que va a hacer es un avance. ¿A qué? A un nivel. Entonces nosotros le pasamos un nivel y nos dice que si el nivel está desbloqueado, incrementamos, y en caso contrario devuelve falso, es decir, incrementamos el nivel mientras que ya haya sido desbloqueado. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo podríamos avanzar a un nivel que no fue desbloqueado? Primero hay que desbloquearlo. Entonces primero se llama desbloquear y después avanzar. Ahora, dentro de la clase jugador tenemos un contador de niveles, que es básicamente llamar a la estructura que se encarga de esa administración. Y después tenemos una función que se llama completar, la cual va a tomar un nivel y va a decir, bueno, va a tratar de desbloquear el nivel +1, es decir, pasar al siguiente nivel. Cuando terminamos el nivel 1 se desbloquea el nivel 2, entonces desbloqueamos el nivel 2. Si el nivel 2 ya está desbloqueado no se va a modificar, si recordamos, desbloquear no modifica salvo que sea necesario. Y después lo que hacemos es que el contador de niveles lo hacemos avanzar hacia el nivel que dijimos. Puede que haya otro que ya haya avanzado más, como es en el caso del ejemplo del jugador 1 y jugador 2. El jugador 1 llegó al nivel 3, pero el jugador 2 llega solamente al nivel 2 porque todavía no lo terminó. ¿Qué es donde jugamos con esto? Y uno diría, ¿por qué no lo hiciste dentro de una clase jugador y lo hiciste más simple? ¿Es útil? Sí. ¿Es más corto? Puede ser, pero hay un defecto con eso. Estamos hablando acá de modularidad. Vemos que tenemos una clase jugador que de lo único que se va a encargar es de administrar información de un jugador. Una de las tantas informaciones del jugador es un contador de niveles. Pero el contador de niveles no depende de un jugador porque vamos a tener muchos contadores de niveles. Entonces, ¿se pudo haber creado todo en una clase o en un struct? Sí. Defecto. Una de las buenas prácticas del desarrollo es justamente que una clase o una estructura cumpla una sola función. No hagamos que una clase lea archivos, que también escriba archivos, que también haga edición de un texto. No, hagamos una clase que se encargue de lo que es lectura y escritura de archivos. Otra clase que se encarga de, por ejemplo, la edición del texto. Otra clase que se encarga de la interfaz gráfica. Y segmentar el código de esa manera. Uno diría, pero vamos a terminar como con 10 o 20 clases. ¿Cuál es el problema? No hay problema con eso. De hecho, perfecto, porque con eso, el día en que se necesita actualizar algo, solamente modificamos una clase. En cambio, si hacemos todo dentro de una clase, en el momento que modificamos algo, el resto puede romperse. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de pensar es que cada clase sea como una caja negra. ¿A qué me refiero con esto? Que al resto de las clases no conozcan cómo funciona internamente. Al resto de las clases no les importa cómo funciona internamente. Por ejemplo, a la clase jugador no le importa cómo funciona el nivel. Lo único que le importa es de que nivel, punto desbloquear, y que contador de niveles, punto avanzar, haga lo que tenga que hacer. No me importa si imprimo, no me importa. Tiene que hacer lo que yo necesito. De ahí en más, internamente, que lo haga como quiera. Que lo haga de la manera más eficiente, que haga un sleep y me haga esperar un segundo. Por alguna razón el programa dice, bueno, yo puedo hacer una asignación directa, pero mejor te hago esperar. No me importa. Lo que me importa es que lo haga. Es decir, me importa la función que tiene. Con lo cual, si nosotros dotamos al código
de esta modularidad, de esta característica de tratar de pretender de que todo es una caja negra y que, por ejemplo, jugador no puede saber nada de cómo funciona el contador de niveles, pero sí sabe que tiene la función desbloquear y la función avanzar, y que van a cumplir la función que nosotros esperamos. Cómo lo hagan no me importa, permitiría en algún momento decir, bueno, me doy cuenta... Permitiría decir en un momento, bueno, me doy cuenta que lo puedo hacer de manera más eficiente el contador de niveles, entonces lo reimplemento. Pero solamente reimplemento el contador de niveles y no tengo que reimplementar al jugador. Así que con esto ya concluimos lo que es el tema de hoy. Espero que les haya gustado este video tutorial. No se olviden de dejar like, comentar, suscribirse, compartir, eso ayuda muchísimo. Recuerden que contamos con lo que es un podcast de programación donde tratamos de explicar la programación vista de un punto de vista un poco más humano. Se llama Code Time, está todos los lunes a las 11 de la noche hora argentina. Ahí les aviso que van a ver mucha teoría, más que nada es muy teórico. Pero les recomiendo que se aprendan mucho de los conceptos teóricos porque si no, no van a llegar muy lejos. Así que estamos abiertos a lo que son críticas constructivas. Y les voy a pedir, por favor, las críticas destructivas no pierdan tiempo. Si no les gusta, no consuma. Vale, las críticas constructivas decir, bueno, no me gustó porque me gustaría que lo expliques mejor esto, hablas muy rápido, o usas modismos, o podrías dar mejores ejemplos. Eso sí, son críticas constructivas. O decir, esto es una porquería y no me das una razón, no me sirve. No, con eso no mejoramos nada. Así que, como vuelvo a decir, espero que les haya gustado y será hasta la próxima.